Lo que Eduardo hizo esa tarde lo cambió todo. Nadie lo vio venir, pero cuando se descubrió la verdad, fue imposible seguir fingiendo. Aquello que había empezado como una coincidencia terminó siendo un secreto demasiado grande para ocultar. Álvaro nunca imaginó que un simple fin de semana en Valencia, en casa de su mejor amiga Clara, marcaría el inicio de una historia tan intensa como inesperada. Llegó a la casa con la intención de desconectar, compartir con amigos y disfrutar de la brisa marina. Pero algo cambió en el momento exacto en que conoció a Eduardo, el padre de Clara. Eduardo era distinto a los padres que Álvaro solía conocer. Mostraba una serenidad natural, una forma de hablar pausada y clara que generaba confianza de inmediato. Cuando le estrechó la mano por primera vez, Álvaro sintió una conexión difícil de explicar. No era atracción en el sentido tradicional. Era una curiosidad, un reconocimiento silencioso, como si algo dormido dentro de él despertara en ese instante. Durante la cena familiar, Álvaro notó cómo Eduardo lo observaba de manera sutil, como si intentara descifrarlo sin resultar evidente. Las conversaciones eran triviales, pero había una tensión en el ambiente que solo ellos dos parecían notar. Al menor roce de manos o cruce de miradas, Álvaro se sorprendía a sí mismo conteniendo la respiración. Intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero al día siguiente, las dudas comenzaron a disiparse. Fue en el desayuno, cuando Clara se levantó para ir al mercado con su madre, que Eduardo y Álvaro quedaron a solas. El silencio entre ellos no fue incómodo, sino cargado de algo más. Eduardo se sentó frente a él con una taza de café y comentó lo extraño que era recibir visitas de los amigos de su hija. Nadie lo hacía, dijo. Pero con Álvaro se sentía diferente. La conversación que siguió no fue íntima en palabras, pero sí en miradas, en pausas prolongadas, en gestos que decían más que cualquier frase. Álvaro entendió que había algo latente entre ambos, algo que ninguno estaba dispuesto a verbalizar todavía. Pero el camino ya estaba marcado. A lo largo del fin de semana, buscaron momentos breves para encontrarse. No había nada comprometedor entre ellos, solo pequeñas excusas para coincidir en el pasillo, en el jardín, en la terraza. Cada uno de esos encuentros sumaba capas de tensión emocional, hasta que resultaba imposible negar lo evidente. Eduardo, por su parte, parecía debatirse entre la razón y un deseo contenido por años. Aunque nunca expresó directamente lo que sentía, sus gestos revelaban un conflicto interno que lo mantenía al límite. Para Álvaro, en cambio, todo era nuevo. Nunca antes se había sentido atraído por alguien con tanta diferencia de edad ni, mucho menos, por alguien tan cercano a su círculo personal. La noche del domingo, Clara propuso una última cena en casa antes de que Álvaro regresara a Madrid. Durante la comida, las bromas iban y venían, pero los ojos de Eduardo y Álvaro se encontraban una y otra vez, generando una especie de diálogo silencioso que parecía tener vida propia. Después de cenar, mientras Clara se entretenía organizando unos juegos de mesa con su madre, Eduardo salió al balcón. Álvaro lo siguió minutos después, como si una fuerza lo empujara a hacerlo. Afuera, el aire fresco contrastaba con el calor que ambos sentían por dentro. Se miraron sin hablar, y fue en ese silencio donde todo se dijo. Ninguno se acercó más de la cuenta. No hubo contacto físico. Pero en esa distancia controlada, en esa conversación muda hecha de respiraciones contenidas y miradas fijas, se selló un pacto silencioso, algo había nacido entre ellos. Algo que no podía desarrollarse ahí, pero que tampoco desaparecería fácilmente. Esa noche, Álvaro casi no pudo dormir. La mente le giraba sin parar, repasando cada momento, cada palabra, cada gesto. No se trataba de una fantasía pasajera. Era algo real. Algo que, por más complicado que fuera, ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, cuando se despidieron, Eduardo solo dijo una frase que Álvaro no olvidaría jamás. Cuídate, y no te olvides de lo que no dijimos. Eso bastó para confirmar que lo vivido no había sido un error ni un malentendido. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso. Álvaro miraba por la ventana del tren mientras una parte de él intentaba procesar lo ocurrido. Sabía que estaba al inicio de algo complicado, posiblemente doloroso, pero también sabía que era el tipo de historia que marca la vida para siempre. Una historia que apenas comenzaba. Desde aquella primera comida en casa de Laura, algo dentro de Leo no volvió a ser igual. No era solo la imagen de Eduardo, el padre de su amiga, ni su voz pausada que seguía resonando en su memoria. Era la manera en que los momentos con él parecían suspender el tiempo, como si lo cotidiano se volviera irreal cuando estaban cerca.
Los días posteriores fueron un torbellino emocional. Leo intentaba convencerse de que lo que había sentido había sido solo un malentendido, una reacción exagerada a una mirada malinterpretada. Pero cada vez que recordaba cómo Eduardo había rozado su mano al servirle vino, el escalofrío volvía. No era imaginación. Laura le volvió a invitar el siguiente fin de semana. Insistía en que su familia había quedado encantada con su visita, que a su padre le había parecido un chico muy centrado. Esas palabras resonaron con una fuerza inusual. Leo aceptó, aunque esta vez sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. Cuando llegó, Eduardo fue quien abrió la puerta. Su saludo fue cálido, aunque más breve que la primera vez. Laura no tardó en llevarlo a su habitación para mostrarle unas fotos de su último viaje, pero Leo apenas podía concentrarse. Sentía que los pasos de Eduardo por el pasillo eran más sonoros que cualquier palabra que ella decía. Durante la comida, los silencios entre frase y frase se llenaban de una tensión invisible. No era incómoda, pero sí densa. Leo notó que Eduardo evitaba mirarlo directamente, aunque, por momentos, su mirada se perdía en la suya con una intensidad que decía más que cualquier gesto. Después del almuerzo, mientras Laura hablaba por teléfono, Leo salió al jardín. Eduardo estaba allí, acomodando unos muebles del porche. Al verlo, sonrió sin decir palabra, como si supiera que Leo lo buscaría. No intercambiaron más que un par de frases sin importancia, pero esa interacción fue suficiente para reavivar lo que ambos habían sentido la primera vez. Con el paso de los días, Leo comenzó a buscar excusas para visitar a Laura. Un proyecto conjunto, una serie que querían ver, una cena espontánea. A cada visita, Eduardo parecía más distante en apariencia, pero más presente en los detalles, en cómo le acercaba una bebida, en cómo pasaba cerca de él al salir de una habitación, o en cómo encontraba cualquier excusa para quedarse solo unos minutos más cuando coincidían. Una tarde, mientras Laura y su madre salían a hacer unas compras, Leo se quedó en casa leyendo en el salón. Eduardo bajó las escaleras con unos papeles en la mano y lo vio sentado. Le preguntó si necesitaba algo. Leo negó con la cabeza, pero Eduardo se quedó en la misma habitación, revisando documentos sobre la mesa. El silencio era casi absoluto, salvo por el crujido ocasional de las hojas de papel. Leo podía sentir su presencia como si el aire entre ellos se hubiera vuelto más pesado. De pronto, uno de los papeles cayó al suelo y Eduardo se agachó a recogerlo. Leo hizo lo mismo por reflejo, y sus manos se rozaron de nuevo. Esta vez, ninguno se apartó. No dijeron nada. Solo se quedaron así por unos segundos, con las manos casi unidas, y las miradas fijas en ese punto de contacto. Fue un instante breve, pero para Leo, fue más revelador que cualquier confesión. A partir de ese día, los momentos de tensión se volvieron más frecuentes. Cada vez que Leo visitaba la casa, había una especie de danza no verbal entre ambos, una búsqueda silenciosa, un juego de señales que solo ellos entendían. Una noche, mientras Laura dormía en su habitación, Leo salió a la cocina por un vaso de agua. Eduardo ya estaba allí. No hizo ningún comentario sobre la hora ni preguntó qué hacía despierto. Solo le ofreció un té y se sentaron a la mesa en silencio. Fue entonces cuando Eduardo rompió ese frágil equilibrio con una frase que Leo no olvidaría jamás. Esto no está bien, pero tampoco puedo fingir que no existe. Leo sintió como su cuerpo se tensaba. Sabía exactamente a qué se refería. No necesitaban hablar de lo que había pasado, de lo que aún no había pasado, pero ambos deseaban. El reconocimiento mutuo era más fuerte que cualquier conversación. Antes de que Leo pudiera responder, Laura apareció en el pasillo buscando su teléfono. Ambos se sobresaltaron. Eduardo se levantó rápidamente y fingió estar ordenando algo en la alacena. Leo tomó su vaso y volvió a su habitación sin decir una palabra. A partir de esa noche, todo se volvió más confuso. Lo que antes era un juego silencioso, ahora era una amenaza constante. Cada mirada, cada coincidencia, cada palabra, estaba cargada de significados ocultos. Leo comenzó a sentir culpa. No solo por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que podría llegar a ocurrir. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que no podía detenerse. Eduardo, por su parte, empezó a evitar estar en la casa cuando Leo iba. Alegaba trabajo o salidas inesperadas. Pero cuando coincidían, la tensión era aún más evidente, como si el esfuerzo por evitarse solo aumentara la carga emocional. Fue en una de esas ocasiones que, sin decir palabra, Eduardo le dejó una nota en un libro que Laura había prestado a Leo.
Decía simplemente, a veces, lo correcto no es lo que más deseas, pero sigue siendo lo correcto. Leo la leyó una y otra vez, sintiendo que, por primera vez, Eduardo le estaba hablando de verdad. Esa nota marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que ambos sabían que lo que sentían debía quedarse en el ámbito de lo invisible, de lo no dicho, de lo no actuado. Pero el deseo, una vez despertado, no se apaga fácilmente. El equilibrio precario que Leo y Eduardo mantenían comenzó a desmoronarse lentamente. No fue por un gesto evidente ni por una palabra imprudente. Fue por acumulación. Por las veces que se cruzaban en silencio, por las miradas prolongadas que ninguno podía evitar, por la energía densa que se formaba cuando estaban a solas, aunque solo fuera por segundos. Una tarde de sábado, Laura organizó una comida en su casa con varios amigos. Leo fue invitado, como siempre, pero esta vez se sintió diferente desde el primer momento. Eduardo no se escondía, pero tampoco estaba tan presente como antes. Mantenía las distancias con cuidado, como si cada paso estuviera medido. Aún así, en medio del bullicio, Leo podía sentirlo observándolo desde lejos. Era una constante sutil, pero innegable. Al final de la velada, mientras todos reían en el jardín, Laura le pidió a Leo que ayudara a su padre a guardar unas cajas en el cobertizo. Era un gesto inocente para cualquiera, menos para ellos. Leo aceptó sin hablar demasiado y caminó detrás de Eduardo sin mirar atrás. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. El cobertizo estaba lleno de herramientas, cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. Cuando Eduardo encendió la luz, el ambiente se volvió íntimo de inmediato, no por la decoración, sino por el aislamiento. Afuera seguían las risas. Dentro, el silencio era abrumador. Eduardo comenzó a mover una caja pesada mientras Leo fingía ayudar. Pero apenas tocó el objeto, Eduardo lo miró directamente. Fue una mirada larga, tensa, que rompió cualquier muro que ambos habían intentado construir. Ninguno habló, pero los dos entendieron que ya no podían sostener más esa ficción. Eduardo dejó la caja en el suelo, y Leo sintió como el aire se volvía más espeso. Hubo un paso. Luego otro. Hasta que quedaron a pocos centímetros. Y ahí, en medio de ese espacio cargado de tensión contenida, sucedió. Un abrazo. No fue apasionado ni torpe, fue un gesto humano, intenso, lleno de todo lo que ambos habían reprimido por semanas. Leo sintió como el corazón le golpeaba con fuerza. Eduardo no dijo nada. Solo mantuvo el contacto unos segundos, luego se apartó con lentitud. No hubo beso. No hubo promesas. Solo el peso de lo inevitable cayendo sobre ambos. Después de eso, todo cambió. Leo comenzó a evitar las invitaciones de Laura. Decía estar ocupado, ponía excusas. Sabía que no podía seguir fingiendo, pero tampoco podía enfrentarse al vacío emocional que dejaba esa distancia. Sin embargo, Laura era insistente, y en una ocasión, logró convencerlo para pasar un fin de semana en la casa de campo de su familia en Navarra. Al llegar, Leo se encontró con algo inesperado. Eduardo no solo estaba allí, sino que parecía haber retomado su papel de siempre. Cordial, educado, distante. Casi como si nada hubiera pasado. Eso confundió aún más a Leo. Esa noche, mientras los demás dormían, Leo salió al porche a tomar aire. Eduardo apareció poco después, con una manta sobre los hombros y una expresión serena. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Pasaron varios minutos en silencio, escuchando los sonidos lejanos del campo. Entonces, Eduardo habló. No quiero que te sientas culpable, dijo, sin mirarlo directamente. Pero tampoco puedo prometer que esto no me está afectando. Leo sintió un nudo en el estómago. No respondió. Porque sabía que, aunque ninguno había cruzado aún la línea definitiva, emocionalmente ya estaban muy lejos de donde habían comenzado. La conversación fue breve, pero cargada de sinceridad. Eduardo confesó sentirse dividido entre su deber como padre y el deseo de sentirse vivo, de conectar con alguien que lo entendía. Leo, por su parte, confesó su miedo a perder la amistad de Laura, su confusión, su culpa. Fue en ese momento cuando ambos supieron que no había vuelta atrás. El día siguiente transcurrió como si nada. Laura no sospechaba. Eduardo volvió a su rol de anfitrión, y Leo fingió interés en las caminatas por el bosque y las comidas al aire libre. Pero por dentro, estaba destrozado. Al regresar a Madrid, Leo se encerró en sí mismo durante días.
No respondía mensajes, no salía. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la moral y la amistad, y el de la verdad emocional que no podía negar. Eduardo, por su parte, envió un solo mensaje: cuídate. Nada más. Pasaron semanas sin contacto. Hasta que una tarde, mientras caminaba por la Gran Vía, Leo vio a Laura abrazada con otro chico. Sonreía, se reía, parecía feliz. En ese momento, una punzada de celos le atravesó el pecho, no por Laura, sino porque sintió que estaba perdiendo todo: a su amiga, a su refugio, a ese vínculo inexplicable que había nacido con Eduardo. Esa noche, por impulso, Leo escribió una carta. No la envió, pero en ella dejó todo lo que nunca pudo decir: su confusión, su dolor, su deseo de haber conocido a Eduardo en otras circunstancias. Al terminarla, la guardó en un cajón, como si al escribirla pudiera cerrar una herida que aún sangraba. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque aunque no había habido traición física, el corazón ya había cruzado todas las fronteras. Y no había regreso posible sin dejar cicatrices. Cuando Leo recibió la llamada de Laura, supo de inmediato que algo no estaba bien. No era la hora ni el motivo, solo quería verlo, sino el tono con el que lo dijo. Cordial, pero contenido. Como si hubiera algo más detrás de cada palabra. Aún así, aceptó sin cuestionar. La cita fue en una cafetería del centro, en plena luz del día. Laura llegó con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Se sentaron, pidieron algo ligero, y durante varios minutos hablaron de cosas sin importancia. Pero Leo no lograba concentrarse. Sentía que algo se aproximaba, una verdad que estaba por explotar. Finalmente, Laura bajó la mirada, tomó aire, y sin rodeos dijo lo que llevaba días queriendo soltar. He notado cosas raras. Entre tú y mi padre. Leo se quedó inmóvil. Podía oír su propio pulso rebotando en sus oídos. No respondió de inmediato, porque no supo qué negar ni qué admitir. Laura lo observaba con una mezcla de tristeza y desconfianza. No había ira, pero sí decepción. Y eso lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. No te estoy acusando, continuó ella. Solo necesito saber si me estoy volviendo loca, o si hay algo que no me han contado. Leo quiso hablar. Quiso decir que todo había sido confuso, que él mismo no entendía cómo había pasado. Pero supo que cualquier palabra sería una traición. Así que solo murmuró. No fue planeado. No queríamos que pasara. Eso bastó. Laura asintió, contuvo una lágrima y se levantó de la mesa. No gritó, no hizo una escena. Solo se marchó, dejando a Leo solo con el peso de una verdad que ya no podía ocultarse. Horas después, Leo recibió un mensaje de Eduardo. Solo 4 palabras: tenemos que hablar. Urgente. Se encontraron en un parque poco transitado. Eduardo llegó con el rostro pálido, visiblemente alterado. Leo supo que Laura había hablado con él. Me lo dijo, confirmó Eduardo. No con detalles, pero lo suficiente. Ninguno sabía qué hacer con esa confesión. Ya no eran 2 personas enfrentadas a un deseo prohibido. Ahora eran 2 adultos enfrentando las consecuencias. Eduardo confesó que su hija no gritó ni lo juzgó. Solo dijo que necesitaba alejarse un tiempo. Y eso lo destrozó. No solo por la culpa, sino porque se dio cuenta de cuánto había arrastrado a Leo a una tormenta que ya no podían detener. He arruinado 2 relaciones, dijo él, con una voz rota. La tuya con ella. Y la mía con mi hija. Leo negó con la cabeza. Porque, aunque en parte era cierto, también sabía que Eduardo no había actuado desde la malicia. Ambos habían caído en un terreno incierto, guiados más por lo que sentían que por lo que entendían. Aún así, el daño estaba hecho. Durante semanas no se volvieron a ver. Laura dejó de responder mensajes, incluso los más sinceros. Eduardo se sumergió en el trabajo. Leo intentó retomar su vida, pero todo parecía teñido por lo que habían vivido y perdido. Hasta que un día, inesperadamente, Eduardo apareció en la puerta de Leo. Tenía el rostro cansado, los ojos húmedos. No necesitó explicar mucho. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería que supieras que me estoy yendo por un tiempo. Me ofrecieron un proyecto fuera. Y creo que necesito espacio. ¿Tú también? Leo asintió. No porque estuviera de acuerdo,
sino porque sabía que Eduardo tenía razón. Todo había llegado a un punto en el que seguir sería aferrarse a un espejismo. Se despidieron sin abrazos. Solo una mirada larga, honesta, sin rencores. Porque, a pesar de todo, se habían amado de la manera más real que podían en ese contexto roto. Días después, Leo recibió una carta. Era de Laura. No lo perdonaba. Pero tampoco lo odiaba. Solo necesitaba sanar. Y esperaba que él también pudiera hacerlo. Leo guardó esa carta junto a la que había escrito meses atrás. 2 piezas de una historia que nunca fue simple, pero que lo había cambiado para siempre. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre termina saliendo a la luz. Y que algunas decisiones, aunque se tomen desde el amor, dejan cicatrices inevitables. Pasaron los meses, y el silencio se volvió parte de la rutina de Leo. Ya no esperaba mensajes, ni buscaba señales. La historia que había vivido con Eduardo, intensa y secreta, se había transformado en un eco lejano, uno que aún resonaba en momentos inesperados, al ver una planta en la ventana, al escuchar un timbre similar al tono de sus mensajes, o simplemente al pasar por una calle que solían recorrer juntos. La carta de Laura permanecía intacta en un cajón. No la había vuelto a leer, pero sabía cada palabra. A veces se preguntaba si alguna vez podrían hablar con calma, con la distancia que el tiempo entrega, pero sin olvidar lo vivido. Un día de otoño, mientras caminaba por el centro de Valencia, la ciudad a la que se había mudado para comenzar de nuevo, vio una exposición de arte urbano. Sin pensarlo, entró. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y frases escritas a mano. Una de ellas lo detuvo en seco. El amor no siempre se queda, pero siempre enseña algo de nosotros mismos. Se quedó mirando esa frase por largos minutos. Era una verdad simple, pero contundente. Durante todo ese tiempo había tratado de olvidar, de enterrar lo que sintió con Eduardo, pensando que era necesario para seguir adelante. Pero esa frase le mostró algo distinto, no tenía que olvidar. Solo aprender. Recordó los momentos compartidos, los silencios pesados y también las risas suaves. No todo había sido dolor. También hubo verdad. Y en esa verdad, aunque breve, él se había sentido vivo. Comenzó a escribir. No como forma de revivir la historia, sino para darle sentido. Cada palabra que salía de su mente era una forma de reconciliarse con el pasado. Lo que había vivido no era un error. Era parte de su camino. Un día recibió un mensaje inesperado. Era breve, sin firma. Solo decía: espero que estés bien. Siempre te recuerdo con respeto y cariño. Sabía que era de Eduardo. No respondió. No porque no quisiera, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Había soltado. Había entendido. También supo que Laura había regresado a Madrid. No intentó contactarla, pero en su interior albergaba la esperanza de que el tiempo curara las heridas. No para reconstruir lo que había sido, sino para permitir que ambos siguieran sin rencor. Con el tiempo, Leo comenzó a sentirse más ligero. Descubrió nuevas amistades, retomó sus estudios, y se permitió volver a enamorarse. No fue inmediato, pero fue distinto. Más pausado, más consciente. Entendió que el amor no siempre llega para quedarse. A veces aparece para abrir grietas, para desordenar lo establecido, para romper esquemas. Pero también para mostrar quiénes somos cuando nadie nos ve, cuando decidimos amar sin garantías. La historia con Eduardo quedó en su memoria como un capítulo valiente. Uno que no repetiría, pero que tampoco borraría. Porque fue real. Porque lo hizo sentir. Porque lo hizo crecer. Y así, con el paso del tiempo, aprendió que algunas historias no necesitan finales felices para ser importantes. Algunas terminan en silencio. Otras, con una carta guardada en un cajón. Pero todas dejan algo. Un aprendizaje. Una cicatriz. Un recuerdo. Leo siguió adelante. Más fuerte. Más claro. Más libre. Y aunque nunca volvió a ver a Eduardo, cada vez que pasaba por aquel mural en Valencia, sonreía con gratitud. Porque, al final, comprendió que amar, aunque duela, siempre es mejor que vivir con miedo a sentir.